es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio del día domingo 29, día del Señor. Mateo, capítulo 22, versículo 34. Un doctor preparado, estudiado en la ley, se acerca a Jesús para tenderle una trampa, para hacerlo caer, para hacerlo tropezar. Miren lo que son las gentes, miren lo que son las personas. Siempre buscan cómo hacernos caer y tropezar, porque vernos en el piso les causa risa, porque tirarnos les causa gracias. Así vamos a tener gente en la vida. ¿Alguna vez le ha pasado? Y le hacen una pregunta: ¿cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Cuál es el número uno? Jesús dijo, le coloco dos. Uno, amar a Dios. Ese los cumplen ustedes a la perfección. Dos, amen al prójimo como a ustedes mismos. Ese ustedes no lo cumplen. Si el primero de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, era la respuesta que estaban esperando, porque ellos lo hacían, porque ellos estaban en el templo, ellos estaban en las cosas de Dios, porque ellos se creían muy rezanderos y muy piadosos, Jesús les saca una segunda respuesta. Pero también es importante amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo la ve? Y con esa les da en la torre y los tumba y les baja el orgullo y les baja la prepotencia. Porque muchas veces amamos a Dios de palabritas, pero al hermano no lo amamos. Decimos amar a Dios, dice San Juan, a quien no vemos, pero al hermano que vemos no lo amamos. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 34. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá. Te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque yo soy misericordioso. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 17 vamos a responder todos. Tú eres, Señor, mi refugio. Todos. Tú eres, Señor, mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi refugio. El Dios que me protege y me libera. Todos. Tú eres, Señor, mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Todos.
Tú eres, Señor, mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Todos. Tú eres, Señor, mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y a quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe en este día, en esta reflexión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación diciendo todos:
Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marco Galvis, de nuevo aquí en Venezuela, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les recuerdo a todos, el día domingo hay que ir a la misa. Hay que ir a la misa. Los que están en el texto, los que ya fueron, les recuerdo, antes de usted ir a la misa, escúchese el Evangelio. Para que no vaya usted a criticar al Padre, no entendí la homilía, no entendí la reflexión. Escuche el Evangelio. Y después de escuchar el Evangelio, váyase a la misa. Y completa la formación del día espiritual que le sirva. Completa la vida espiritual. Porque a veces la gente no va a la misa porque no entiende la misa. Pero escuche primero el Evangelio, váyase a la misa y comparta el Evangelio para que las personas lo puedan entender. Les recuerdo que estamos haciendo la campaña Dona un juguete para los niños en Venezuela. Ahorita en diciembre, si Dios quiere, vamos a tener la recolecta de jugueticos. Cualquier persona que quiera mandar una cajita aquí a Venezuela, comuníquese con mi hermana al número +58 424 69 6239 011 58 424 769 6239. Mariana, quiero mandarle algo al Padre allá en Venezuela para la actividad de los niños. Y ahí mi hermana le responde, mándele un WhatsApp o mándale un WhatsApp para que ella le pueda responder. Bueno, hoy la palabra de Dios, a mí me encanta cómo Jesús saca, enseña, sacude, corre y hace que los que son eruditos y sabios, fariseos, saduceos, todos aquellos que se creían tenían a Dios agarrado por la chiva, los enseña de una manera tan bonita y tan hermosa. Los saduceos se confabulan con los, ahorita lo vamos a leer, con los fariseos. Dice, vamos a buscar en la Biblia, Mateo 22, 34. Se confabulan, habiéndose enterado los fariseos que los saduceos se quedaron callados, se confabulan y le mandan. De la ley es lo máximo. Un doctor, usted sabe que es un doctor hoy día en estudios, es lo más preparado, es lo más. Y le mandan a una persona muy sabia. ¿Cuál era el problema? Que tanto los fariseos como los saduceos, como los doctores, como todas las personas que rodeaban a Jesús y estaban en el ambiente religioso, tenían mucha teoría. Tenían esa cabeza llena de pura teoría, pero de práctica, nada. Willy Ortega, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Y así como hoy día hay personas que son muy preparadas y tienen mucho conocimiento, pero en teoría no tienen nada. Así estaban los doctores de la ley. Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dice Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso lo hacían ellos. En teoría estaban bien. Oraban, rezaban. Bueno, un día se fue un fariseo a orar. Oraba con las manos juntas, Señor, te doy gracias porque yo hago bien, no soy como los demás, ayuno, oro, doy el diezmo. Mire, para encontrarse con Dios tenía una cercanía hermosa. Pero cuando Jesús le da el segundo strike, cuando Jesús le dice la segunda y le dice, y amar al prójimo como a sí mismo, ahí estaban raspados como muchos. Fortino Méndez, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense, porque ellos no amaban. Ni los doctores de la ley, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los levitas, no tenían un amor. Por eso ustedes pueden ver que Jesús coloca un día un ejemplo, venía bajando de Jerusalén, ¿se acuerdan? Un hombre
Cayó en manos de los salteadores, lo atracaron, lo dejaron medio muerto. ¿Bajó un levita? ¿Bajó un sacerdote? No. Pero bajó por allá un pagano, bajó uno por allá que no de Dios no tenía nada, agarró, lo montó y se lo llevó. Y eso pasa hoy día en la iglesia. Mire, hoy día tenemos mucha gente llena de sabiduría humana. Hoy día tenemos en la iglesia gente que son doctores, que son magísteres, que son profesores, mis respetos. Pero de Dios, aunque están muy cargados, de amor al prójimo tienen muy poco. Y a mí me da tristeza. Y tengo que decirlo, así se pongan bravos. Y yo sé que aquí están espiando, observando, escuchando, y aquí están metidos, escuchando lo que dice el Padre para ir a chimar. Vaya, háganlo, yo no tengo problema. De todas maneras, a Dios le vamos a entregar cuentas. ¿Sí? Hay mucha gente que está llena de teoría. Muchos sacerdotes muy buenos, en teoría. Muchos sacerdotes excelentes, en teoría. Pero no salen a la calle, no visitan los enfermos. No hacen la misa, la celebración en los barrios pobres. Le decimos en Venezuela, no le meten los pies al barro. Estar lleno de teoría es muy bonito, pero en la práctica, en la realidad, eso es muy difícil. Mire, yo recuerdo una vez un padre que llegó de Roma, recién estudiado, preparado a lo máximo. Nosotros estábamos estudiando en el seminario. El padre viene de Roma, barriendo más limpio que escoba nueva, bien arregladito, bien ordenadito, y llega y nos dice, bueno, los seminaristas se tienen que vestir bien, con camisa, con saco, con corbata, con yo no sé qué. Venía llegando, cuando de repente llega el calor, el primero que se quitó el saco y la corbata fue él. Los seminaristas tienen que hacer el servicio 3 horas, a pleno sol, y cuando lo mandaron no aguantó ni media hora. Cuando el padrecito se dio cuenta que la realidad del seminario era totalmente diferente, se adaptó y se acostumbró. Venía lleno de teorías, lleno de ideas, lleno de amor a Dios aquí, pero no lo aterrizó aquí y no lo llevó a la práctica. Lo cambiaron del seminario. Y así hay muchos. Sacerdotes llenos de teoría, sacerdotes estudiados, preparados, ¿sí? Tenemos laicos muy preparados y muy intelectuales, sí, pero póngalo a misionar, póngalo allá a predicarle la palabra de Dios a uno que es protestante, a uno que no sabe, póngalo a responder preguntas, mándelo a dar una misa donde haga calor, que necesita aire acondicionado. Póngalo allá a que lleve hambre y sea a ver si va a aguantar. El problema de los cristianos hoy día que decimos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, pero cuando se trata del amor al prójimo no tenemos. Y eso es un error muy grande. Gladys Najera, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, bienvenida. Ya eres miembro del canal, Dios le recompense. Ese es el problema. Que tenemos muchos cristianos, que tenemos muchos creyentes dentro de la iglesia, que en la iglesia están dándose golpe de pecho, muy santo y muy comprometido. Voy a hacer un rosario, voy a hacer una oración, pero de amor a Dios, al prójimo no tiene nada. De amor al prójimo tiene muy poco. Sonia Regalado, bienvenida. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y ese es un problema. Y entonces, cuando se ve un sacerdote que está trabajando, un laico que está trabajando, que ayuda al prójimo, que es caritativo, entonces a ese lo van desplazando. Me llama la atención mucho la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta, santa de la iglesia. ¿Qué hacía ella por el prójimo? ¿Qué hacía ella por las personas? Agarraba a los enfermos de la calle, agarraba a las personas leprosas, agarraba a las personas con llagas, agarraba a las personas, agarraba y se las llevaba. Daniel, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Los curaba, los atendía. ¿Y dónde estaban los sacerdotes de la época? ¿Y dónde estaban los obispos? ¿Dónde estaban los laicos? Ella solita, haciendo el trabajo, fundó una congregación, buscó un poco de mujeres. Y hoy día esas mujeres siguen haciendo lo mismo, esas religiosas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Qué hacía el Padre Pío, del que se habla tanto? El Padre Pío de Petrechina fue escuchado por teólogos, por yo no sé dónde, doctores. Lo mandaron a callar, le prohibieron celebrar misa.
Le prohibieron escuchar confesiones y la gente quería escucharlo a él porque era alguien cercano que se acercaba a todos, estaba con todos. Miren el ejemplo del Padre Pío, miren el ejemplo del Santico, el de la escoba, Fray Escoba, San Martín de Porres. ¿Qué hacía San Martín de Porres? No le dieron la oportunidad de ser sacerdote, no le dieron la oportunidad porque era una persona, un mulato. ¿Pero qué hacía él? Tenía amor al prójimo, los atendía, les daba de comer, ayudaba a las personas y la gente se le llenaba, iba al convento. El Evangelio de hoy nos enseña a nosotros que debemos bajarnos de la nube, porque a veces la letra mata, el estudio mata y eso nos vuelve inflados, prepotentes. Y hoy Jesús dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, punto. Pero existe otro y es amar al prójimo como a sí mismo. Y en ese estamos fallando. Mucha teoría, muchas palabras, pero poco prácticas. Poco prácticas. Miren, nosotros en la vida vamos a buscar en Mateo 22:34, vamos a buscarlo. En la vida debemos aprender que no todo es teoría y me disculpa, donde la Virgencita de Guadalupe y echarnos un rosario, Dios te salve María y Santa María, y después de la Virgen de Guadalupe llegar allá, después del rosario llegar a la misa y después de escuchar el Evangelio todo el día con Dios, sí está bien y hay que hacerlo. Pero recuerde que usted en su trabajo se va a encontrar con gente. ¿Cómo es usted con la gente? Si usted es jefe, ¿cómo es con los empleados? Milena Quiroz, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga. Bendiciones a la familia Quiroz Durán Tapia. Si usted es jefe, puede ser muy rezandero, puede ser muy devoto a la Virgen, puede ser muy devoto a la Eucaristía, pero si usted es jefe y es un déspota, es un grosero, es un altanero de amor al prójimo, no tiene nada, no le gusta que los empleados le digan nada, no los entiende, los trata mal, dígame usted qué tipo de cristiano es. Hoy Jesús dice que el amor a Dios, a las cosas de Dios, a la Virgencita y esos rosarios y esas misas que usted hace, debe unirlos a la vida comunitaria, a la vida con el otro. Si usted es jefe y es muy devoto de Dios y de las cosas de Dios, no puede ser un déspota, no puede ser un cochino, un marrano, un vulgar y un grosero con los empleados. Y eso es un error que tiene mucha gente. ¿Cómo la ve usted que tiene gente? ¿No se ha encontrado con gente así? Que dice ser muy cristiano, la cruz, el rosario, la Biblia, es muy devoto, pero es un mal jefe, es un grosero y un altanero. ¿No se ha encontrado con gente así? Si usted es trabajador y se lo pasa con el Jesús en la boca y persinándose y haciendo oración, no solo eso basta. Usted cuando llegue a su trabajo también debe saber que tiene prójimo, que tiene compañeros de trabajo, que tiene personas, y usted no puede llegar amargado y usted no puede llegar bravo y no puede estar echando sapo y culebra por esa boca con los compañeros de trabajo, porque muy bueno es decir yo creo en Dios, yo amo a Dios, así lo hacían los doctores de la ley, los fariseos, todos ellos. Pero qué feo es que usted diga por un lado yo creo en Dios, yo amo a Dios. Es más, debería darle vergüenza de decir, no diga ni siquiera que cree en Dios si usted es una persona mal portada con sus compañeros, si usted es un altanero, si usted es un grosero. Eso está muy mal. ¿De qué nos sirve a los cristianos decir creo en Dios y en la Virgen y en los santos y voy a la misa y voy a la iglesia, pero en la vida real con mis compañeros de trabajo me estoy peleando, me estoy devorando? Lo que dice Gálatas 5:5, si ustedes se agarran por las mechas, si ustedes se muerden, si ustedes se agarran a peleas, ¿se van a terminar acabando? ¿De qué sirve? A mí me da tristeza ver cuántas personas diciéndose sabelotodas, conocedoras de Dios, de palabra y de teoría, detestan y odian al hermano. Y hoy Jesús dice, los dos van juntos. A ver, ¿de qué le sirve a usted ser mujer que va a la misa? Que no se pierde una misa diaria, que hace el rosario todos los días, que tiene devoción a la Santísima Virgen María, que lee la Biblia, tiene 20 puntos en el amor a Dios, es piadosa, es servicial, es creyente, le felicito. Y llega su esposo a la casa y le dice, mi amor, vengo a compartir con usted. Le dice, no, aléjese de mí. Mi amor, dame un beso. No, qué cuento de beso. Mi amor, pero usted hace mucho tiempo que no me ha querido. No, yo estoy consagrada a Dios. Oye, usted es una mujer casada.
Y usted que un día le prometió darle amor a su esposo, ¿se lo está negando? ¿De qué le sirve tantas misas si agarra la escoba para darle a su esposo? ¿De qué le sirve tantas comuniones y una altanera con sus hijos? ¿De qué le sirve a usted decir amar a Dios y estar en la iglesia metida? Le felicito porque lo hace, pero le falta algo. Y hoy el evangelio se lo reclama, mujer. Usted no le sirve de nada tener tanta iglesia, tanta misa, tanta celebración, pero en la vida real es una altanera con su esposo, es una grosera, ni un beso ni cariño. Y ya le dijo, ya con usted quiero tener una comunión espiritual y ya nada de nada. Y se aleja de su esposo. Eso no le sirve de nada. Hoy la Biblia dice que el amor a Dios es importante, pero que amor al prójimo también. ¿Y cuántas mujeres, ustedes no, que van a la misa, que son rezanderas, que son muy religiosas, se han apartado de su esposo, de sus hijos y se han alejado y no comparte con eso con ellos, y eso es un grave error. Eso es un grave error. No sirve de nada que usted se dé golpes de pecho en la iglesia, delante del Santísimo, delante de Dios, pero cuando se trate del prójimo, se trate del hermano, usted está apartado de él. Y eso es lo que hoy el Evangelio, mire, busque lo que ya vamos a meditar, Mateo 22, 34, que nos vamos a encontrar con personas como los doctores de la ley, muy amantes de las cosas de Dios, y al marido le dicen, chao, cheo, ya no quiero nada contigo, a mí ni me toquen, ni me besen, ni me abracen, ni comida le hago porque yo voy a estar en la iglesia metida. No, señora, usted tiene un compromiso en su casa. No, señora, usted tiene un compromiso con su familia y con sus hijos. Y no puede descuidarlo. Qué conveniente. ¿De qué le sirve a usted andar en la iglesia metido, hombre? Allá dando catequesis, allá leyendo. Hágalo, si lo está haciendo no deje de hacerlo. Pero empiece a amar a su esposa también, dedíquele tiempo, empiece a amar a sus hijos también, llévelos a la iglesia. Que usted esté yendo a la iglesia solo y su esposa y sus hijos estén en la casa y se queden allá durmiendo, eso es un mal presagio, eso es una mala señal. ¿De qué le sirve decirle a Dios, yo te amo con todo mi corazón, yo te quiero? Y ni siquiera ha sido capaz de evangelizar a su familia, sus hijos sin bautizo, sin comunión, sin confirmación, sus hijos ateos viviendo en concubinato y usted bien y chévere, allá en la iglesia dándose golpe de pecho, allá en la iglesia metido, pero su familia bien alejada de Dios, perdida, echada a perder y corrompida, porque usted no le ha preocupado nada a su familia. El amor a Dios va unido al amor al prójimo. Si usted que sale de la iglesia llega a su casa peleando, hombre, si usted que sale de la casa llega echando sapos y culebras, ¿qué hizo en la iglesia? ¿Qué hizo en la misa? No sea fariseo, no sea hipócrita de decirle a Dios, te amo con todo mi corazón, eres todo para mí, yo sí sirvo a Dios, yo sí amo a Dios, pero realmente en la vida real usted es un altanero, usted es un grosero, usted es una persona mal portada, con su esposa le pone los cuernos, con sus hijos es un grosero, los deja botados y no se preocupa de nada. El ejemplo, la enseñanza, la educación, el amor y el afecto en su familia es importante también y usted lo está olvidando. Entonces, lo más importante es Dios y el prójimo. Y ahorita se los voy a enseñar. Igual los hijos, ¿de qué les sirven? A los grupos juveniles, retiros, convivencias, pero el testimonio de vida con la familia y el amor al papá y a la mamá. Llega a la casa, se vuelve grosero. En la iglesia le hacía caso al padre, le hacía caso a la coordinadora. Y en la casa ni un plato lava ni le obedece al papá y la mamá. Eso es ser fariseo. Dice la Biblia que a Dios hay que amarlo, pero también al prójimo hay que amarlo. Y amarlo es enseñarle, y amarlo es educarlo, y amarlo es quererlo y ayudarle. Pero entonces en la iglesia brillamos como estrella, pero en las casas somos como las lunas opacas, no iluminamos y no alumbramos un carrizo. ¿Cómo la ve? Igual a mí como sacerdote. Puedo hablarle muy bonito, puedo predicarle muy bonito, puedo enseñarle muchas cosas de Dios, puedo leer la palabra de Dios, pero no visito un enfermo, pero no atiendo a nadie. Pero entonces yo en la iglesia solamente son palabras y me dedico solamente a enseñar, pero grito a mis empleados, enseño, insulto a cualquier persona. Eso está mal. El amor a Dios debe manifestarse con el amor al prójimo. Cuando el doctor de la ley del que habla Mateo capítulo 22 versículo 34 va donde Jesús y le dice cuál es el mandamiento, le preguntaba por uno, porque eso sí que lo cumplían bien. Por un mandamiento, el más importante, Jesús le dio dos. Escuchen, Mateo 22, 34, óiganlo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Oigan,
Jesús dejó callados a los saduceos. Los fariseos dijeron, vamos a ver, vamos a probar a Jesús. Uno de ellos, habían varios, pero uno, el que estaba por encima de todo, lo maximito que tenían, le sacaron a Jesús a uno a pelear, pues, a discutir. Le sacaron a uno a torear a Jesús. Y para torear a Jesús le sacaron el mejor. ¿Cuál era el mejor? Uno de ellos que era doctor de la ley. Era doctor. El problema de la gente estudiada y preparada es que nunca cree que se equivoca. El problema de la gente erudita que ha estudiado y ha escalado los peldaños más altos es que creen siempre tener la razón. El problema de la gente sacerdotes que se van a estudiar por allá al extranjero y después vuelven a sus dioses es que creen tener a Dios agarrado por la chiva. Y llegan bien encorbatados, y llegan bien pulidos, y llegan bien peinados, hablándole a la gente con palabras técnicas, hablándole a la gente de las maravillas de Dios, pero con un lenguaje que ni el pueblo entiende. Y eso es un error bien grave. Y eso es un engaño del diablo. Que entre más estudio tengamos, más se nos suben los humos, como a ese doctor de la ley. Pero ustedes van a ver cómo Jesús lo desploma de allá en la nube que andaba y se cayó de la nube más alta y se dio un platanazo. Porque el doctor de la ley en su mente y en sus estudios creía que lo mejor que había era amar a Dios. Pero se le olvidaba el segundo, que era amar al prójimo. Amar al prójimo. Oigan, maestro, y le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué le preguntó? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? A ver, maestro, si usted sabe, dígame, de todos los mandamientos que hay, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el mandamiento que está por arriba de todos, por encima de todos, de la ley? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que está arriba? A ver, dígame. ¿Sabía cuál era? Era doctor, conocía de la materia, sabía cuál era el mandamiento más importante, pero Jesús le da donde tiene que darle, en la torre, y lo desploma, porque él esperaba uno, y Jesús le dijo, el primero es este, y el segundo es este. Escuchen, oigan. Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Ellos lo hacían. Con toda el alma ellos lo hacían. Con toda tu mente ellos lo hacían. Los fariseos tenían en las franelas, aquí tenían las citas bíblicas en las casas, andaban con las manos juntas, andaban bien peinados, bien arreglados. ¿No han visto ustedes las fotos cómo eran los fariseos en el tiempo de Jesús? ¿Cómo andaban? Andaban bien emperifollados, bien encopetados, bien vestidos y bien arreglados. Y en el templo oraban con las manos juntas. Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, vagabundos. Doy el diezmo, la 10ª parte, hago el bien. Y empezaban a hacer una cadena de oraciones. Los doctores de la ley se sabían y recitaban de memoria la palabra de Dios. Era algo importante que se supieran la Biblia de memoria y recitaran capítulos y versículos completos y letras de la palabra de Dios, y la gente le preguntaba, le decían maestro, y los trataban de la mejor manera, y Jesús más nada miraba cómo la gente trataba, cómo le gustaba a los doctores de la ley que lo trataban, porque eran estudiados, se creían superiores, porque eran prepotentes, decían amar a Dios, hablaban de Dios tan lindo y tan hermoso. Aquellos doctores de la ley amaban a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, pero tenían un error. No todo puede ser perfecto en la vida. Tenían una falla, tenían un defecto, y es el que Jesús corrige. Y eso de los doctores de la ley se nos puede pegar a nosotros. Y eso de los fariseos se nos puede pegar a nosotros. Andar muy creyente, muy devoto. Yo en el día hago mi rosario. Yo en el día leo mi Biblia. Yo en el día voy a mi misa. Le felicito, no deje de hacerlo. Pero ahí no se quede solamente.
No se quede solamente con que usted fue a una misa, con que sus hijos hicieron la primera comunión, con que ya se casó por la iglesia. No se quede solamente porque usted sí comulga, porque usted sí se ha confesado. Con eso no se quede solamente. Se puede quedar en el puro aparato como los doctores de la ley, como los fariseos que creían que lo más importante era el amor a Dios sobre todas las cosas y hasta ahí llegar. No. Jesús les enseña con su palabra que sí es importante amar a Dios, que sí era importante conocer de Dios, que sí era importante saber de las cosas de Dios, que eso sí era importante, que las cosas del Señor son lo más importante que una persona puede tener. Jesús les enseñó a los doctores de la ley que ellos podían saber y conocer mucho del mundo, podían saber y conocer mucho de las cosas de Dios, y eso era importante, pero no era lo más importante. Y cuando le dice el primero, ahí le lanza el segundo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Y cuando Jesús les dice el segundo, ellos quedan desarmados. Porque mucho amor a Dios en palabra, pero el prójimo no lo amaban por ningún lado. Mucho amor al Señor, pero el prójimo no lo respetaban, lo trataban mal, los humillaban. Ellos se creían perfectos y por encima del otro. ¿Qué le faltaba a los doctores de la ley? ¿Qué le faltaba a los maestros? Amor al prójimo. Saludos a Florencia Gómez. Gracias por su granito de arena. Dios le bendiga y le recompense. Por eso, cuando ustedes y yo vamos a la carta de San Juan, primera de San Juan, vamos a buscarla para que ustedes se den cuenta. Primera de San Juan, capítulo 4, por allá en el versículo 20. Mire, San Juan lo escribe de una manera muy hermosa. San Juan lo escribe de una manera muy bella. Y escuchen, si uno dice, yo amo a Dios, y odia a su hermano, tiene enemigos, tiene rivales, lo pasa peleando con grosería, pero yo amo a Dios. Pero la vecina no le hablo, pero yo amo a Dios. Pero yo a mis hijos ya no les hablo, no son mis hijos, pero yo amo a Dios. Pero mis compañeros de trabajo para mí son el demonio. El ex esposo que yo tuve, ese es Belcebú. ¿Ustedes han escuchado que hay personas que odian de corazón a la gente? Pero en la misa se lo pasan metidos, en la iglesia se lo pasan dando golpes de pecho. Entonces San Juan dice, si usted dice, yo amo a Dios, va a la misa, es rezandera, lee la palabra, tiene un cargo, tiene una responsabilidad. Floricelda, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Y usted en la misa es el músico, es el catequista. Yo amo a Dios, para mí Dios es el más importante. Priscila, gracias por su granito de arena. ¿Qué será? Si decimos, yo amo a Dios y odia a su hermano, dice la Biblia, es un mentiroso. Rubito Bar, gracias por su granito de arena. Si ustedes y yo decimos amar a Dios, pero tenemos enemigos, somos problemáticos, somos groseros, llevamos una vida falsa, mucho amor a Dios. Uy, allá en la iglesia hasta las alas me salen las manitos juntas. La aureola, qué santidad, qué hermosura, qué bonita catequista, qué bonito lector, qué bonito músico, qué padre más hermoso y lindo que predica. Pero cuando sale a la iglesia se le salen los cachos y la cola y odia y grita, insulta, dice malas palabras, es un prepotente, es un altanero, es un vagabundo sinvergüenza, raza víbora, sepulcro blanqueado. Odia a su hermano, dice la Biblia, ese es un mentiroso. Toda persona que va a la iglesia, que va a las cosas de Dios, debe aprender a amar al prójimo. De lo contrario, es un mentiroso. Si usted dice mucho amar a Dios, las cosas de Dios, es una doña de esas rezanderas, es una doña de esas que van a las cosas de Dios, siente el amor de Dios, vive la Eucaristía, sirve en la iglesia, trata bien a sus hermanos, al padre, a todo el mundo, y llega a su casa y se convierte en una patana con su esposo, lo grita, lo insulta y hasta se va de la cama y no me toque y no me bese y aléjese para allá porque usted está
puritano, es su esposo con el que se casó, pero odia a su esposo. En la iglesia dice mucho amar a Dios, pero en su casa es una extraña con su esposo, es ajena con su esposo, es grosera con su esposo. Eres una mentirosa. Y si usted es esposo y en la iglesia canta, toca, va a la misa, celebra, comparte, hasta diácono es, hasta buen diácono permanente es, y usted sirve y usted es el mejor en la iglesia, hace todo, se desvive, pues hace todo por la iglesia, por el sacerdote, por el ministro, por el catequista, por todo el mundo, se desvive por la iglesia y llega a su casa y no atiende a sus hijos viven como le dan la gana, sin sacramento, su esposa todo el tiempo anda quejándose de usted. Deja de ser mentiroso. Deja de ser mentiroso. Muchos mentirosos tenemos en la iglesia. Que de palabritas, de boca, aman a Dios y quieren a Dios. Y Jesús te amo y Jesús te quiero. ¿Cuántos jóvenes no están allá en la iglesia diciéndole Jesús te amo? Quiero dar mi vida por ti, quiero hacer todo por ti, Señor, te quiero servir, te quiero amar. Llegan a la casa, ni oficio hacen, ni limpian, ni acobijan, ni tienden la cama, nada. Por el contrario, es uno desobediente. El grupo juvenil, un desobediente. El monaguillo, pero un desobediente. Está en la primera comunión, llega a la casa, es un grosero, es un altanero. Dígame usted, eso se llama mentiroso. Mentiroso. ¿Conocen algún mentiroso? Compártanle el evangelio y lo explica. Si no amas a su hermano, si tú y yo no amamos al hermano, a quien vemos, ¿no podemos amar a Dios a quien no vemos? Si nosotros decimos amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, mire, Dios para mí es lo mejor, Dios para mí es mi vida. Sí está bien, pero a Dios no lo vemos, dice San Juan. Y odiamos al hermano, somos altaneros y groseros con el hermano, a quien sí vemos. Porque cuando vemos al hermano, el problema es cuando vemos al hermano. Le llevamos la contraria, andamos peleando, andamos en malas palabras, andamos en insultos, en malos tratos. Dice San Juan, es un mentiroso. El que dice amar a Dios a quien no ve y odiar a su hermano a quien sí ve, es un mentiroso. Entonces hoy la palabra de Dios nos jala la oreja a todos. Porque es muy facilito irse a arrodillar al Santísimo y hacer una oración, aunque a algunos les da sueño. Es muy facilito ir a la misa y servir. Eso es fácil, lo que pasa es que hay gente floja. Es muy facilito decirle a Dios, yo te amo con todo mi corazón, ir a un retiro, ir a una convivencia, ir a un encuentro con Dios y salir con las pilas bien recargadas. Pero deje que llegue la realidad, llegue a su familia, llegue a su casa, llegue a su trabajo, llegue a donde hay gente, pues, donde hay personas. ¿Cómo se comporta usted con las personas? ¿Cómo es su trato con las personas? ¿De qué manera le habla a las personas? ¿Cómo se comunica usted con las personas? ¿Cómo es el trato con su esposa? ¿Cómo es el trato con su esposo? ¿Cómo es el trato con sus hijos? ¿Cómo es el trato con sus empleados? ¿Cómo es el trato con su maestro? ¿Cómo es el trato allá con su jefe? ¿Cómo es el trato allá con su familia? ¿Cómo es? ¿De qué manera te comportas con ellos? ¿Eres amable, eres servicial o eres grosero? ¿Cómo eres con el ser humano que está al frente? ¿Cómo eres con el vecino? ¿Cómo eres con tu vecina? ¿Cómo eres con tu suegra? ¿Cómo eres con tu nuera? ¿Cómo eres con tus tíos? ¿Cómo eres con tus abuelos? ¿Cómo eres con tus padres? ¿Cómo eres con las personas que te rodean? ¿Eres un grosero? ¿Eres un altanero? Miren, por eso la carta a los Efesios, capítulo 4, vamos a buscarla ya para terminar. Efesios, capítulo 4, en el versículo, vamos a leerlo, ya le voy a decir, desde el versículo 25. Efesios 4, 25, nos va a enseñar algo muy importante a todos. Saludo por aquí a Emma Fuentes. Gracias, Emma, por su granito de arena. Dios le bendiga. Dios le recompense. El Efesios capítulo, ojalá usted hoy pueda leer Efesios capítulo 4, versículo 25 hasta que termine, hasta el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 25 nos enseña primero a no decir mentiras al prójimo. Eso es amarlo. Segundo, el versículo 26 va a decir que no debemos andar de enojones con el hermano. Tercero, el versículo 28 va a decir que no debemos andar de ladrones con el hermano. Cuarto,
El versículo 29 va a decir que no debemos andar diciéndole malas palabras al hermano. Quinto, el versículo 30 va a decir que no debemos entristecer al Espíritu Santo. El versículo 31 va a decir que debemos arrancar del corazón los disgustos. Y el versículo 32 va a decir, aprendan a ser buenos. Y por eso, con esto terminamos. Efesios 4:25. Vamos a buscarlo todo y vamos a leerlo hoy. Para ver qué significa amar al prójimo, qué significa amar al hermano. Porque ya amamos a Dios, ya comulgamos, ya bendecimos el hogar con el matrimonio, ya recibimos a Jesucristo, ya fuimos a la misa, pero nos falta algo, amar al prójimo. Y miren cómo se ama al prójimo. Efesios 4:25. Por eso, no más mentiras. Si usted ama a Dios, no ande diciéndole mentiras a su prójimo. No le diga mentiras a su papá. No le diga mentiras a su mamá. No le diga mentiras a su jefe. No le diga mentiras a su esposa o a su esposo. Pablo Ramírez, gracias por su granito de arena. Un problema. Si usted lee San Juan por allá, en San Juan, llega a decir San Juan, el padre de toda mentira es el diablo. Si andan diciendo mentiras, andamos como discípulos del diablo. Y los cristianos no andan diciendo mentiras. Oye, qué cosa más brava con los cristianos de hoy día que andan de mentirosos, que andan diciéndole mentiras. Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo que realiza los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es pura mentira, porque es un mentiroso y el padre de todas mentiras. Dice San Juan, dice San Pablo, no ande diciendo mentiras. San Juan llegó a decir, el padre de la mentira es el diablo. Usted ama a su prójimo, usted ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a su familia. Deje la mentira, va. Deje la mentira. Deje los engaños, deje la falsedad. Es que voy a decir una mentira piadosa. Usted no ama si dice mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo, y ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Primero, si usted ama a su prójimo, no ande diciéndole mentiras, ni grande, ni pequeña, ni blanca, ni negra, de ninguna manera. Segundo, versículo 26, Efesios 4:26. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no le dure hasta la puerta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Usted ama al prójimo, no ande de fosforito, no ande de polvorita, no ande encendiéndose. Si se puso bravo, que esa bravura no le llegue hasta la noche, hasta la puerta del sol. Oye, tenemos problemas en las familias, en los trabajos, en los hogares, en todos lados, con los vecinos, con las nueras, con las suegras, que andamos todo el tiempo peleando, que andamos todo el tiempo enojados, que nos quitamos el habla. Dice San Pablo, enójense si se tiene que enojar porque le hicieron algo, pero que esa bravura, esa rabia no le llegue hasta la puerta del sol, que no le llegue hasta la noche. Usted ama al prójimo, deje de ser tan cascarrabia, deje de ser tan bravo con las personas. Tercero, 28, el que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo para compartir con los necesitados. No roba el que ama a su hermano. ¿Por qué los hijos roban a los padres? ¿Por qué los empleados roban a sus jefes? ¿Por qué los jefes roban a sus empleados? ¿Por qué las suegras roban a las nueras roban a las suegras? Dice la palabra de Dios. Amor al prójimo es no robarlo. Si usted ama al prójimo, ¿por qué lo roba? ¿Por qué lo estafa? ¿Por qué presta dinero y no lo devuelve? ¿Por qué anda en corrupción quitándole a la gente? ¿No dice que eres cristiano? ¿Por qué andas robando? Luego, versículo 29, Efesios 4:29, ya vamos a terminar. No salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quienes lo escuchan. En español, dejen de ser groseros, dejen de ser mal hablados. Si usted ama al prójimo, ¿por qué le dice groserías?
A la esposa le dice, mi amor, te quiero con todo mi corazón, te amo. Y ante el Santísimo allá en la iglesia fue y le dijo, te amo, te prometo serte fiel en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Te amo con todo mi corazón, mi luna, mi cielo, mi estrella. Y llegan a la casa y se puso bravo el marido y le dijo hasta del mal que se va a morir. La insultó, la trató de loca, que se le aflojaron las tuercas, que una yo no sé qué, se le fue de punta, se le hizo de noche. La insultó, la maltrató, la trató peor que un saco de basura, le gritoneó. Oye, usted no ama a su esposa, usted es un mentiroso, usted es un fariseo, usted se le ha quedado la letra pegado. Si usted ama a alguien, ¿por qué le dice malas palabras? ¿Por qué anda insultándole? Marcos García, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. Si usted ama a alguien, no le ponga a decir malas palabras, no se ponga en ese plan. Padre, pero es que me la hizo mi marido y yo le voy a decir hasta el mal que se va a morir, y le dice una cantidad de vagabundería y sinvergüenza. Al mismo que le daba beso, al mismo que le daba abrazo, al mismo que le decía mi amor, sí mi cielo, sí mi rey, mire cómo lo trata. ¿Qué fariseísmo hay? ¿Conocen alguno así? ¿Conocen alguno? Pasa el Evangelio. Oigan, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Versículo 31. Arranque de raíz de entre ustedes los disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos, comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Ojalá que usted pueda leer Efesios 4:26 hasta el 32. Arranquen de su corazón toda clase de disgustos. Arranquen de su corazón toda clase de maldad. Y de esa manera amamos a Dios, a quien no vemos, y también al prójimo, a quien sí vemos. El doctor de la ley se acercó y se estrelló, se encontró con Jesús, porque él creía que solamente era decirle a Dios, te amo, te quiero, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y decirle esas cosas es muy fácil. Entonces Jesús lo hizo aterrizar, epa, baje la tierra. En la tierra se va a encontrar con gente, en la tierra hay personas a las que hay que tratar bien, en la tierra hay gente a la que hay que amar, en la tierra hay gente a la que hay que querer, que tiene defectos, que nos van a hacer enojar, que nos van a sacar la rabia, que nos van a hacer poner bravo, pero hay que amarlos. Y esa es la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Ojalá que esta palabra nos sirva a todos para mejorar. Ojalá que esta palabra nos sirva a todos para reflexionar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El día de mañana vamos a meditar San Lucas capítulo 13, versículo 10. Si Dios quiere, María Santísima. Vamos a meditar un milagro que Jesús hizo, una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Y dice San Lucas 13:10, cuando Jesús cura a aquella mujer, empezaron los encargados del templo a lanzar sátiras y a lanzarle palabras, y Jesús le dijo, hipócritas, agarran a su buey y lo llevan a comer, aunque sea de descanso. Esta mujer necesitaba liberación y Dios la ha liberado. Vamos a ver cómo Jesús defiende a la persona, le es más importante el ser humano, a quien ama, a quien quiere, y le concede la sanación. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten los